Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase referente a la estructura para el desarrollo del tema. Por ello, recordemos que vimos el día de ayer. El día de ayer analizamos los elementos referentes a nuestro desarrollo del planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, las preguntas de investigación y la justificación. Recuerde que todos estos elementos les van a permitir a ustedes llegar a buen puerto. Estos elementos delimitan su investigación, ¿queda claro? Piénsenlo así, ya que ustedes han tomado su postura, su perspectiva teórica, es necesario que hagamos estas consideraciones. Ya que tenemos nuestro planteamiento del problema, ahora hay que entender que no es lo mismo problema que problemática. Eso no se los comenté ayer. Una cosa es señalar un problema y otra cosa es delimitar la problemática que ocasiona el problema. ¿Están de acuerdo? Piénsenlo así. Problema, no enciende mi carro. ¿Están de acuerdo que eso es un problema? Problemática, pues, ¿por qué no enciende mi carro? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué está generando el problema? Ah, no tiene batería o no tiene gasolina. ¿Están de acuerdo que va a ser distinto atender la problemática de no tiene batería a atender la problemática de no tiene gasolina? Entonces son cuestiones distintas. Por lo tanto, en nuestra justificación, mejor dicho, en el planteamiento del problema, es indispensable señalar la problemática que está generando el problema. Piénsenlo en el campo jurídico social. Problema, hay un alto índice de delincuencia en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Están de acuerdo que eso es un problema? Problemática, ¿qué está generando este problema? Ah, pues piense usted, no sé, los jóvenes se están uniendo a las pandillas, falta de educación, falta de oportunidades. Cada uno de ellos lo tenemos que atender y su solución será distinta. ¿Ha quedado claro esto? Muy bien, porque ahorita voy a regresar a ello. Ya que tenemos mi justificación, mi planteamiento del problema, mi hipótesis y mis preguntas de la investigación, pues es propio que hoy hablemos de la estructura para el desarrollo del cuerpo del trabajo. Es decir, ya hicimos nuestro cronograma, ¿se acuerdan ustedes? Primer semana me dedico a buscar información, ¿se acuerdan? La siguiente media semana hago mi discriminación y hago el mapeo de toda la información recabada y tomo una perspectiva teórica, ¿se acuerdan? La media semana que resta me voy a dedicar a planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación y la delimitación de mi objeto de estudio. Y ya llevamos 2 semanas de trabajo, ¿queda claro? De tal forma que nos quedan 2 para desarrollar el resto. Es decir, ya para sentarnos a escribir. Enfatizo y dejo claro, si no hace estos pasos previos, no puede llegar acá. ¿Sí queda claro? El peor error que pueden cometer es abrir la hoja de Word y mientras navego en Google, voy copiando pedazos y voy escribiendo. Eso
es fatal y los va a llevar al fracaso. ¿Quedó claro? No me puedo sentar a escribir si no he cumplido con los pasos previos. Y les quiero enseñar un mapeo de teoría. Profesor, ¿puede repetir el cronograma, por favor? Con todo gusto. La Gracias. primera semana usted se va a dedicar a buscar la información. Toda la bibliografía y las fuentes de información que van a ser tendientes y aplicables al tema objeto de estudio. Así, si me dejan investigar sobre la prisión preventiva, voy a buscar fuentes que tengan menos de 10 años de haber sido publicadas respecto de ese tema. ¿Queda claro? Mínimo 10, 15. La siguiente media semana me voy a dedicar a hacer la discriminación, es decir, quitar lo que no me sirve y hacer el mapeo de esta investigación. Es decir, me voy a dedicar a establecer cómo la doctrina ha estudiado mi objeto de estudio y desde qué perspectivas lo ha hecho. ¿Queda claro? Ya la siguiente mitad de la semana, usted se va a dedicar, uno, a delimitar su objeto de estudio. Acuérdese, hay que delimitarlo en espacio, tiempo, materia, fuero, lo más delimitado que pueda. Ya que lo delimité, ahora sí, hago mi planteamiento del problema. Acuérdese, hay que hacer planteamiento del problema y planteamiento de la problemática. Posteriormente, mi justificación y la pregunta inicial, o perdónenme, la pregunta central de la investigación, para con ello poder realizar mis objetivos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que yo les sugiero y les recomiendo? Un solo objetivo central y dos objetivos específicos. Nada más. ¿Sí queda claro? Ya después con esto concluimos la segunda semana del cronograma. Acuérdense que tenemos 4 nada más. Maestro, perdón la interrupción. Sí, Por dígame. ejemplo, sí, maestro, usted comenta que nos deberíamos, usted sugiere enfocar en un objetivo central y dos objetivos específicos. Sí. En el caso que usted menciona de la prisión preventiva oficiosa, un ejemplo, ahí cuál sería nuestro objetivo central y cómo derivaríamos los dos objetivos específicos. No sé si puede hacer el favor de ejemplificarnos. Bueno, va a depender los alcances de su investigación. Ejemplo, si usted me va a plantear, porque me pasa mucho, voy a hablar de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pues le voy a contestar, pues eso ya no es un problema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos condenó 2 veces, ¿para qué seguimos hablando de lo mismo? Entonces tendríamos que buscar una problemática distinta. Piense usted, objetivo general o central, establecer las consecuencias por el incumplimiento, las consecuencias para el Estado mexicano por el incumplimiento de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de prisión preventiva oficiosa. Objetivo específico 1, análisis y descripción del marco jurídico mexicano para ver si hay normativamente alguna consecuencia. Objetivo específico 2, análisis del sistema interamericano de derechos humanos referente a las consecuencias. ¿Y mis conclusiones? ¿Sí me explicó? Sí, Pero maestro, va a gracias. depender cada objeto. Muy bien. Miren, les muestro un ejemplo del mapeo de las teorías.
Díganme por favor si se comparte mi pantalla. Sí. Sí, Ok. ¿Me ayuda, Andrea? Usted la tengo aquí a la mano. ¿Me ayuda leyendo este párrafo? Claro. Ahora bien, estas consideraciones de ninguna manera insinúan que no se ha escrito sobre el tema de la prueba en el campo de la ciencia procesal. Por el contrario, hay ríos de tinta y bibliotecas llenas de tratados al respecto. La observación es referente exclusivamente al tema de la valoración racional de los métodos de racionalidad procesal. Esta figura, en particular, se repite, no ha sido tratada de manera monográfica. Así, por ejemplo, se puede observar. Ahí, un momentito. Fíjense qué está haciendo el autor aquí. Aquí tengan ustedes mucho cuidado con lo que escribimos, ¿están de acuerdo? Aquí está haciendo una crítica sobre algún aspecto del derecho probatorio. Y dice, de ninguna manera señalo que no se ha escrito sobre el tema. Lo que estoy diciendo es que no se ha escrito sobre este punto del tema, ¿se acuerdan? Mi estado del arte. Y hay que justificar nuestra afirmación, porque si no se vuelve, pues, gritos contra las nubes. Y aquí vean que cómo se empieza a hacer el mapeo. Dice, así por ejemplo se puede observar. Jeremy Bentham, Inglaterra, en su Tratado de las Pruebas Judiciales, solo dedica los capítulos tal y tal. En ambos capítulos solamente 10 páginas y se refiere únicamente al testimonio. Karl Joseph Mittermeier, Alemania. Leo Rosenberg. ¿Se dan cuenta cómo estoy haciendo un resumen de las teorías? Y te digo qué es lo que trató. Obviamente pongo una nota a pie de página donde te digo, ve y revísalo en el tratado correspondiente por si yo estoy en un error. ¿Están de acuerdo? Leo Rosenberg, Luigi Matriolo, Nicola Fraimarino de Malatesta, Carlo Funo, Giuseppe Ciovenda, Carneluti, Calamandrei, Bonnier, Gorp, Víctor Fairén, Carlos Silva, Muñoz de Sábate, Davis Echendía, Hugo Alsina, Santiago Sentis Melendo. Y fíjense, todo esto son antecedentes. Y después señalo, ahora bien, en la segunda mitad del siglo XX han aparecido estudios de la prueba, como son los de Jonathan Cohen, David Scum, Susan Hahn, tal. En la familia romano-germánica, el estudio de la racionalidad probatoria monográfico inicia con Michele de Tarufo, que analiza lo siguiente, ta. Después Ferrajoli, Jordi Beltrán, González Blayer, Laumann, tal. Los estudios de Marina Gascón, Tusset, tal. Y hasta aquí termina. Dense cuenta, en 2 páginas se hizo el mapeo de mi estado del arte. ¿Se dieron cuenta? No es necesario que ustedes arrastren y arrastren la pluma. O lo pueden incluso resumir más, ¿eh? Lo que el sínodo tiene que encontrar y ver es que usted domina todo el panorama. ¿Sí vieron más o menos cómo se hizo el mapeo? Y ya de ahí, bueno, se llegan a distintas consideraciones, pero es importante que ustedes vayan haciendo esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar una crítica a un vacío de la doctrina sin conocer la doctrina, ¿concuerdan? Y muchas veces ese es uno de los principales errores, que sus ensayos parten a veces del desconocimiento de otros autores, de otras teorías, de otras jurisprudencias, y por lo tanto su problema no es un problema, simplemente es que usted no lo conocía. Ya tenemos la respuesta. ¿Quedó claro? De ahí que sea indispensable esta toma de perspectiva, esta circunstancia de la revisión del estado del arte.
Créanme, si hacen esa revisión del estado del arte, les va a ir muy bien en su examen. ¿Sale? ¿Dudas con esto que les acabo de mostrar? Obviamente, cada cosa que usted diga, dense cuenta. Si yo digo que Santiago Sentis Meléndez en Argentina, en su obra tal, capítulo tal, analiza de manera descriptiva y los sistemas de valoración sin especificar la manera en que debe de realizarse la valoración, esbozando el uso de la subsunción del hecho juzgado en la norma, pero sin indicar cómo se probará. Y aquí ven ustedes una nota a pie de página. ¿La notan en mi cursor? 613. Vamos a ver qué dice esa página. Nota a pie de página. Vid quiere decir véase. Y te digo la obra. Sentis Melendo, tal, páginas de la 239 a la 326. ¿Qué quiere decir? Que en esas páginas está establecido el trato que le da a la valoración probatoria. ¿Queda claro? Así lo tienen que hacer con cada uno, porque de repente me tocan afirmaciones como, la teoría dominante señala que esto es así. Y dices, ah, caray, ¿y dónde dice eso? ¿Y cuál es la teoría dominante, no? Entonces, si usted dice cualquier cuestión por el estilo, tiene que ponerme una nota a pie de página y darme datos que nos permitan establecer que esto que señala no es una opinión, sino está basado en una investigación. ¿Quedó claro? Todo lo que se ponga ahí tiene que tener sustento. Todo lo que venga en su ensayo. Muy bien. Hablemos entonces hoy de la estructura de nuestro trabajo. Vamos a pensar cómo se tiene que hacer esta figura. Primero que nada, piénsenlo así. Nuestro ensayo, que es lo que vamos a realizar, debe de estar, todo lo que esté en el ensayo debe de tener coherencia. Si no tiene coherencia, es decir, debe de estar estructurado de tal manera que no haya lugar a contradicciones internas ni externas. ¿Cuál es la estructura que les... Primero veamos la estructura que debe de tener el ensayo. ¿Qué es lo que yo les propongo? Claro que usted le puede dar la estructura que desee, pero esta que le señalo va a ser más fácil de controlar. Muy bien. Vean ustedes esto. Díganme por favor si se comparte mi pantalla. ¿Sí se comparte? Sí, maestro. Muy bien. Esta es la estructura del ensayo que propongo. El título del ensayo. Aquí no es necesario poner su nombre y apellido. Eso ya lo tenemos en la portada. Sí les envié los formatos de portada, ¿verdad? Del ensayo. ¿Sí o no? Sí, Perfecto. Sí. Acuérdense que tienen la obligación de verificar que sea el formato actual y autorizado, ¿eh? Después viene un resumen y un abstract y palabras clave. Esto lo platiqué hace unos minutos al inicio de la sesión, son optativos. Esto normalmente se los van a pedir cuando ustedes quieran publicar en una revista de divulgación científica. Son elementos necesarios. Aquí fácilmente los podemos quitar y no pasa nada. Entonces, lo que sí va a ser indispensable pues será su título del ensayo,
y después la introducción. La introducción sí o sí tiene que venir. Después viene el cuerpo del trabajo o el desarrollo, que aquí es lo que vamos a trabajar el día de hoy, este pedacito. Esto es el desarrollo. Después tenemos las conclusiones que forzosamente tiene que venir y las fuentes de investigación. ¿Queda claro? Entonces veamos un poquito el desarrollo. ¿Qué es lo que yo les propongo? Como les decía, les propongo que ustedes esquematicen su ensayo en dos apartados. ¿Estamos? Y cada apartado, piense usted, apartado A y apartado B. ¿Por qué les digo esto? Regreso con ustedes. Si estamos hablando que vamos a hacer una investigación correlacionada, quiere decir que vamos a buscar por lo menos dos variables de una figura. ¿Están de acuerdo? Si tengo apartado 1, ahí voy a estudiar una variable. Si tengo apartado 2, ahí estudio la otra variable. Y es más fácil controlar nuestra investigación, ¿no creen? A su vez, el apartado 1, regreso a la estructura, lo voy a subdividir. Vean ustedes. El subtema del apartado 1 va a ser el A1. Y nada más voy a manejar dos subtemas. A se va a dividir en A1 y en A2. B, que es la otra estructura, se va a dividir en B1 y B2. ¿Estamos? ¿Por qué otra vez únicamente en dos? Y así nos ahorramos estos índices interminables que de repente nos presentan. Cuando yo voy a tomar mi subtema, mi tema A, lo voy a dividir nuevamente en A1 y A2, porque igual voy a estudiar dos variables de ese mismo subtema que tengo que correlacionar para llegar a una conclusión de ese subtema y me dé pauta a hablar del tema mayor. Ahorita se lo voy a poner con un ejemplo. ¿Estamos? Pero miren, véanlo así. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve este mapa mental? Sí. Muy bien. Piénsenlo del siguiente modo. Tenemos el desarrollo del tema. Cualquier tema que yo quiera desarrollar, lo voy a dividir en dos secciones. Sección A, que responde al objetivo específico 1. Por eso ya ven que les decía, un objetivo general y dos objetivos específicos. Y sección B, que va a responder al objetivo específico 2. La sección A se va a dividir o la vamos a estudiar en una subdivisión, subtema 1A y subtema 1B. Y lo mismo va a ocurrir con la sección B. Vamos a tener el subtema 1B y subtema 2B. ¿Esto ya quedó claro? Insisto, ¿por qué les recomiendo esta estructura? Es mucho más fácil de controlar y es más fácil de hacer la introducción. Ya verán por qué.
pero créanme, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y con esta estructura tal cual como les digo, les da pauta para desarrollar sus 20 páginas de ensayo sin ningún problema. Consideren ustedes lo siguiente. Si estamos hablando que son 4 subsecciones, A1, A2, B1 y B2, si a cada una les dedico 4 o 5 páginas, ya tengo ahí 20. ¿Se dan cuenta? Y no se complican la vida. 5 paginitas por tema sí podemos sacar, ¿no? Y más, ahorita todo lo que les voy a enseñar, les va a quedar un ensayo de más de 25, 28 páginas sin problema. Pero sigan la estructura. Recuerden que un requisito de forma de los trabajos de investigación es que todos los elementos tienen que estar homogéneos. Es decir, yo no puedo poner un apartado de 8 páginas y un subtema de 2 párrafos. ¿Están de acuerdo? Todos deben de tener más o menos el mismo desarrollo. Muy bien. Profundicemos la estructura de nuestro de nuestro de nuestra estructura. Vamos a ver qué más tiene que llevar. Para ello diseñé este video introductorio. Por favor, hola a todos, díganme, bienvenidos a esta estructurar documentos. Hoy díganme si se comparte mi página. Denme un segundito. Ya se empezó a correr esto. A ver. Vean este video y ahorita me voy a dedicar al desarrollo de cada una de estas partes. Vamos a meternos ya a las tripas de cómo construir nuestro ensayo. ¿Estamos? Entonces díganme por favor si se comparte el video. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, maestro. Muy bien. hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a desarmar literalmente pieza por pieza la arquitectura misma de la escritura lógica. Piénsenlo así, armar un documento sólido es igualito que construir un edificio. No podemos empezar por el techo si no tenemos los cimientos bien plantados, ¿verdad? Si alguna vez han sentido que se pierden leyendo un texto académico o súper complejo, bueno, lo más probable es que se debió a la falta de un buen plano estructural. Así que hoy, guiándonos por nuestra fuente documental, vamos a desglosar el modelo definitivo para estructurar documentos. Vamos a ver cómo cada sección, por más pequeña que sea, tiene que aguantar el peso del objetivo principal. Es una verdadera inmersión en la ingeniería del texto. Así que arranquemos. Bueno, entremos de lleno en el tema. Nuestra agenda de hoy es esta. 1. Estructura temática. 2. El chapó introductorio. 3. El desarrollo analítico. 4. La transición tersa. Y 5. Unidad metodológica. Y fíjense qué curioso. A modo de guiño divertido, esta misma diapositiva funciona exactamente como nuestro paso número 2. Es un chapó. Básicamente, acabamos de correlacionar los temas desde el primer momento, preparando el terreno para todo lo que se viene. Lo que nos lleva al punto 1. Estructura temática. Los cimientos de los objetivos. Y esto que vemos aquí ilustra de una manera brillante cómo el material de origen exige una unidad metodológica súper estricta. Cero cruces confusos o ambigüedades. Nada de eso. La sección A existe única y exclusivamente para el objetivo específico 1 y la sección B pues para el objetivo específico 2. O sea, es una simetría perfecta. Cada bloque de texto tiene un trabajo que hacer y ese trabajo ya viene definido desde el esquema inicial. De hecho, es justo esta claridad la que permite que todo el análisis fluya sin andar tropezando. Ahora, para lograr esa simetría, la fuente nos presenta una tríada fundamental. Hablamos de esta secuencia de 3 pasos que actúa como la fórmula maestra para todo el texto. Y ojo, no es solo para los capítulos gigantes, esta tríada se aplica a cada sección y a cada subtema. Funciona como el molde estructural que le da forma a la información, garantizando que quien esté leyendo jamás se quede pensando, oigan, ¿y por qué estoy leyendo esto? Pasemos al punto 2, el chapeo introductorio. Preparando el escenario.
Hablemos del primer paso de esta tríada que estructuralmente hablando es el más complejo, el famoso chapeau. Literalmente significa sombrero en francés y aquí actúa como nuestro mapa inicial. La fuente lo define de forma muy cuidadosa como un párrafo introductorio. Pero a ver, no es cualquier introducción genérica. Su función es múltiple. Enuncia los subtemas, presenta el objeto de análisis y, esto es crucial, establece su importancia. Es decir, es el momento exacto para decirle a quien lee qué esperar del texto y por qué debería importarle siquiera seguir leyendo. Ahora, lo que me parece interesantísimo de esta parte es el cuarto requisito que nos marca la fuente, destacar la correlación entre los temas. Se le hace un énfasis enorme a esto. O sea, no basta con hacer una listita de los temas que vamos a tratar como si fuera la lista del súper. No. Hay que explicar claramente cómo el tema I1 se relaciona con el tema I2. Y es precisamente esta correlación la que demuestra lo que en el texto llaman la unidad metodológica de la obra. Sin esa correlación, sinceramente, toda la estructura general se viene abajo. Bien, llegamos al punto 3, el desarrollo analítico, el trabajo pesado. Es aquí donde todo lo que prometimos en el Chapo se tiene que volver realidad. Es el cuarto de máquinas de nuestro plano arquitectónico. La directriz del documento es clarísima. Aquí el autor va a explicar y analizar el objeto de estudio. Pero de nuevo, fíjense en la disciplina que se requiere. Este análisis no es libre para ponerse a divagar, se hace exclusivamente para cumplir con el objetivo específico que ya habíamos planteado al inicio. Toda la evidencia, todos los datos y argumentos que se desplieguen en esta fase tienen que servir como pilares de apoyo para esa meta en particular. Si algo no suma a ese objetivo, pues francamente no pertenece al desarrollo. Así de simple. Y nos movemos rápidamente al punto 4. La transición tersa, el tejido conectivo. Así que el punto verdaderamente crucial aquí es esta palabrita tersa. El texto fuente es muy específico al decirnos que la transición es el párrafo que prepara al lector para el siguiente apartado. Y resulta súper interesante porque el objetivo estético detrás de tener un marco tan sumamente rígido es paradójicamente lograr la fluidez, una manera tersa, suavecita, sin ninguna fricción. Un documento bien estructurado no anda sacudiendo a quien lo lee, para nada. Más bien lo lleva de la mano deslizándose de forma muy lógica desde una conclusión hacia la siguiente premisa. Vamos a ver cómo se construye todo esto en nuestro quinto punto. Unidad metodológica, la aplicación fractal. Para entender el panorama completo, imaginemos una aplicación fractal. ¿Ubican las famosas muñecas rusas, las matrioshkas? Bueno, el patrón se repite exactamente igual sin importar la escala. Ya sea que estemos en la inmensa sección principal A, bajando al microdetalle del subtema A1 o saltando a la sección principal B, la estructura que nos piden es idénticamente implacable. Cada nivel, sin una sola excepción, requiere tener su propio chapeo, su propio desarrollo y su propia transición tersa. Y es justamente esta repetición exhaustiva en cada capa lo que asegura y cimenta esa unidad metodológica que tanto menciona la fuente. Es literalmente un sistema a prueba de fallas lógicas. Para terminar con la explicación de hoy, creo que vale la pena dejar sobre la mesa una reflexión bastante provocadora, basada en toda esta mecánica que acabamos de ver, porque al analizar requisitos tan meticulosos, ya saben, párrafos introductorios obligatorios, correlaciones explícitas, transiciones tersas en absolutamente todos los niveles, es natural que nos preguntemos algo. ¿Será que toda esta rigidez arquitectónica apaga la creatividad al momento de escribir? ¿O será acaso que esta misma disciplina metodológica tan estricta es la que a fin de cuentas garantiza una experiencia de lectura tan limpia que realmente libera a quien lee para poder absorber las ideas sin distracciones? Es un equilibrio verdaderamente magistral entre la ciencia de la estructura y el arte de comunicar. Ojalá los deje pensando. Nos vemos en el próximo análisis. Muy bien, ¿qué les pareció este video? Muy bueno, muy bueno. María Guadalupe, como que usted no la veo convencida. No, todo lo contrario, o sea, como que nos está dando la receta de cocina para, tiene que llevar esto y esto y esto, ordena tu idea y si tienes esa estructura, lo vas a poder correlacionar y va a tener como coherencia todo lo que estás diciendo en tu trabajo, ¿no? Justo, la idea es, insisto, darles herramientas para construir estos tres ensayos. ¿Qué pasa muchas veces? Lo que yo he visto. Y no sé si a ustedes les ocurre, ¿no? Que de repente estoy leyendo algo y como que digo, ¿y cómo llegué aquí? ¿Por qué el autor está hablando de esto? Y a veces nada más el autor del ensayo entiende por qué está ese punto ahí, ¿no creen?
pues eso no nos puede pasar en estos ensayos. Por eso vamos a trabajar con esta estructura. Muy bien, acuérdense, tema. Vamos a tener dos grandes secciones, cada sección se divide a su vez en dos subtemas. Muy bien, miren, veamos la estructura. Esto ya lo tienen en el documento que se llama planilla de obra colectiva. ¿Estamos? Tal cual viene esta estructura. Ahorita regresaremos. Miren, díganme por favor si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Muy bien, esta es la sección A. ¿Se acuerdan? Vamos a tener varias secciones. La primera es la sección A. La sección A responde al objetivo específico 1 y no puede responder a otra cosa. Aquí obviamente viene el título del tema. Ahorita se los voy a dar con un ejemplo desarrollado para que ustedes vean cómo funciona esta estructura ya cuando nos sentamos a escribir. Después viene el chapeau, que es una, un párrafo introductorio. Todo lo que pongamos debe de tener, cada que inicie un subtema, debe de tener un párrafo introductorio. En este caso, vean ustedes, como estoy hablando de la sección 1, el párrafo introductorio debe de enunciar los subtemas A1 y A2. Sirve para presentar al lector el tema de análisis y establecer la importancia del mismo, así como la correlación entre los subtemas que abarca. Es muy importante destacar esta correlación para que se vea la unidad metodológica de su ensayo. Ahorita les enseño cómo se estructura. Muy bien. Después viene el desarrollo ya del tema. Aquí usted va a explicar y analizar su objeto de estudio para cumplir el objetivo específico 1. Y se tiene que leer que cumplió el objetivo específico. ¿Queda claro? Si su objetivo específico fue delimitar los elementos de la prisión preventiva oficiosa, pues lo tengo que leer. ¿Sí o no? Y posteriormente viene un párrafo de transición. El párrafo de transición nos ayuda a irle diciendo al lector que vamos a pasar a otro punto de la investigación y tenemos que explicar por qué es necesario ir a ese punto. Si no, de lo contrario, sin el párrafo de transición, es como que un brinco para nuestro lector muy fuerte, ¿no? Oye, pero si estábamos hablando del 19 constitucional, ¿por qué ya me estás hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y a veces, fíjense, algo tan sencillito, porque el desarrollo, o sea, el desarrollo del tema ya lo hacen y ya lo saben hacer, ¿están de acuerdo? Es donde nos pulimos nosotros como abogados y le echamos 4 latinajos y 2 pus quantum ultra sine qua non, suponiendo sin conceder y todo lo que se les ocurre manden. ¿Están de acuerdo? Pero a veces nos falta el chapeau y el párrafo de transición. Y vean ustedes que con esta estructura se vuelve mucho más sencillo la construcción de mi ensayo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que lo tengo que poner, sí o sí. Y esto lo hago en el entendido que mi lector pues va a disfrutar pasear por mi trabajo.
y no se le va a convertir en un suplicio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta es una estructura que responde, piénsenlo así, a una estructura clásica aristotélica. ¿O no? Introducción, nudo y desenlace. Es una estructura que el cerebro reconoce y le es fácil asimilarla. ¿Estamos claros? Y van a ver ustedes que cuando empiecen a trabajarlo, cuando empiecen a usarla, igual no les va a costar mayor problema. ¿Por qué? Porque se van a estructurar ustedes igual. Miren, vamos viendo ejemplos. Esto que les voy a proyectar viene en el documento que les di desde la primera clase llamado Planilla de Obra Colectiva. Estamos aquí. Ya quedamos. Nuestra sección A responde al objetivo específico 1. ¿Estamos? Tenemos un ejemplo de chapeau. Julio Ruiz, ayúdenme a leer esto. Este chapeau. Sí, claro, dice, la categoría jurídica de la personalidad ha existido desde hace siglos en los sistemas de ascendencia civil law, toda vez que la misma permite que una persona física se vuelva sujeto de derechos. Es decir, se necesita tener personalidad jurídica para poder contratar, convenir, heredar o celebrar todo tipo de actos jurídicos. De ahí la importancia de definir a la figura de la personalidad jurídica. Ok, ahí, punto. Este párrafo te está introduciendo a qué vamos a estudiar. Sí, está dando una introducción, ¿no? Pues sí, te está diciendo, vamos a hablar de esto porque es Claro. importante. Y Sí, luego, lo delimita muy, muy bien, de hecho. y luego viene el desarrollo. Pero esta tarea no es sencilla toda vez que el punto de partida y aquí empieza todo lo que ustedes ya investigaron. ¿Están de acuerdo? Fíjense, aquí viene el desarrollo. Tal, tal, ta, 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 ta. Y aquí viene una transición. ¿Lo ve? Ujú. A ver, Diana, ayúdenme a leer la transición. Una vez definida la personalidad jurídica, es Ahí, necesario permítame, estudiar, espérate tantito. ¿Cuál cree que fue el objetivo específico de este desarrollo? Acabo de hablar leer sobre la personalidad jurídica. aquí, Ah, esto. que ya, bueno, anteriormente que ya había definido lo que es la personalidad jurídica. En el desarrollo que no leí porque obviamente no nos vamos a sentar a leerlo, ahí ya viene una definición. ¿Cuál cree que fue el objetivo específico de esto? Mm, Definir la ajá, persona entender jurídica. No, el concepto. Ok. definir. Usted no puede poner como objetivo entender. No, pues yo estoy definiendo. El que entiende es el lector. Ajá, no, sí, sí, sí. O sea, perdón, sino que el lector ya entendió qué es la personalidad jurídica. Esperemos que sí, pero por lo menos ya se la definí. Y que, y no hay como que volver a leer todo, ¿no? Así como que, a ver, en este apartado se definió, punto. Ok. ¿Estamos? Ahora sí, léalo despacito, porque aquí vamos a ver la subdivisión de A1 y A2. Leas este Oh, párrafo de transición. Ahora sí, ok. una vez definida, La personalidad jurídica es necesario estudiar cuáles son los requisitos legales establecidos para que la personalidad surta efectos plenos en el sujeto que lo adquiere. Estos presupuestos pueden dividirse en dos supuestos, los que son necesarios para las personas físicas nacidas y las no nacidas. Iniciemos por el primer supuesto. ahí, ¿cuál cree que fue el primer supuesto que vamos a estudiar? Físicas nacidas. Ok. Y entonces eso me da pauta a hablar de mi subtema 1A. ¿Sí van viendo la estructura cómo solita te lleva? Ujú.
Y otra vez, cuando empiezo con el subtema 1A, ¿con qué empezamos? Con un chapeau. Debe denunciar 1-1 y 1-2. Es decir, me vas a presentar por qué vamos a hablar de esto. Y después empieza el desarrollo. Todo lo que quieran ustedes poner. Y otra vez, un párrafo de transición. Sí, por ejemplo, ahí en el párrafo de transición, yo me supongo que diría, una vez explicado lo que es la persona física nacida y no nacida, pasaremos No. perdón, nacida, Eso. estudiaremos a los nacidos. A los no nacidos. Ajá. Exacto, no mezclemos. Cada subtema, un tema en específico. Porque si no, por eso se pierde la estructura metodológica. ¿Sí queda claro? Y exactamente la transición me llevará al siguiente subtema. Dígame, Hermenegildo. Sí, maestro, perdón por la interrupción. En este caso, para pasar al 1-1, al hacer el tema de transición, mencionamos que se va a estudiar las personas físicas nacidas y no nacidas. Una sugerencia para el título del subtema 1.1 sería las personas físicas nacidas, o sería muy obvio. No, lo puede poner así. Ahora sí que como usted lo quiera titular. Ah, No, gracias, maestro. no hay, o sea, aquí no, aquí en la metodología la obviedad es lo que se aprecia. No queremos sorpresas, no queremos vueltas de tuerca, nada. Si me estás diciendo que voy a estudiar esto, estúdialo. No pasa nada. ¿Queda claro? Sí, maestro, gracias. Veámoslo ya hecho en un punto de un ensayo. Este es el que les compartí que seguramente todavía no han podido leer, ¿verdad? El de Frankenstein, ¿alguien ya lo pudo leer? No. Sí. Ok. Bueno, cuando tengan tiempo, María nada más se ríe de mí, ¿verdad, María? Dígame, si ya acabé una especialidad sin leer 3 páginas de filo, maestro, y usted quiere que en 3 días lea 20, 25, no abuse. Pero bueno, si algún día pueden, vean ustedes lo siguiente. ¿Cuál es la estructura que sigue este ensayo? Aquí lo tienen. Tabla de contenido, ¿lo ven? Título. Después tenemos la introducción. Y después tenemos sección 1 y sección 2. ¿Lo ven? La sección 1 se divide en 1A y en 1B. La sección 2 se divide en 2, en 1B y 2B. Conclusiones y fuentes. ¿Se dan cuenta? Ahora, si nos vamos a este documento, nos pasamos toda la introducción y empezamos aquí. Este vendría siendo nuestro primer bloque. Este bloque se va a dividir en 1 y en 2, en A y en B. ¿Estamos? Aquí usted me va a platicar, pues, de qué se trata esto. Y fíjense, tiene exactamente la misma estructura. Un chapeau, que es el primer párrafo, desarrollo, y párrafo de transición. En este caso dice, para una mejor comprensión de estos aspectos, iniciaremos el análisis de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo desde su contexto histórico, con la finalidad de entender el pensamiento imperante en el momento que se escribió
para posteriormente describir la estructura con la que fue redactada la obra, la novela. ¿Se dan cuenta que ahí estoy estableciendo un objetivo para mi siguiente tema? ¿Y qué creen que pase si no cumplo con el objetivo? ¿Qué dirá mi lector? Pues se va a perder, no tiene estructura lo que estoy diciendo. Exactamente. Pero muchas veces ocurre que ustedes me ponen un subtema y cuando alguien les pregunta, ¿pero por qué está ahí? Y no saben explicarlo. Pues a lo mejor lo leí y tuve la idea y dije, esto tiene que estar, pero ya cuando me senté a escribir, pues, pues ya no supe y lo puse y lo dejé. Nos pasa a todos, créanme. Por eso yo les recomiendo esta estructura que es controlable. ¿Se dan cuenta? Entonces con esto no van a tener problemas. Nuevamente, ¿cuál es mi estructura? Dos, bueno, obviamente, un objetivo general. Luego voy a tener dos grandes secciones, sección A y sección B. Sección A responde a un objetivo específico. Sección B responde al segundo objetivo específico de mi ensayo. Tienen que estar correlacionados. ¿Se acuerdan que una recomendación de la unidad metodológica fue justo? Tienes que señalar tanto en tu chapó como en tu párrafo de transición los elementos que vas a correlacionar. Aquí mire, contexto histórico y lo voy a correlacionar con la estructura de la novela. Y fíjese, Hermenegildo, el siguiente subtema, ¿cómo se llama? Contexto y estructura de la novela. No pasa nada, no hay que inventar títulos. ¿Estamos? Recuerden que el título de su ensayo debe de contener su objeto de estudio. Porque de repente me aparecen aquí novelistas y hasta se enojan con uno, se molestan y, maestro, a ver, yo no estoy de acuerdo que el título tenga que tener el objeto de estudio. ¿Qué no ha leído usted Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas? Ah, pues Los Tres Mosqueteros, la historia se trata de D'Artagnan, que ni era mosquetero y era el cuarto. ¿Qué hubo? Y usted me viene a castrar y a cortar mi inspiración. Bueno, pues eso es en el contexto literario, pero en el contexto del ensayo científico, el título debe de reflejar el objeto de estudio. Los subtítulos igual, ¿están de acuerdo? De tal manera que no hay sorpresas. ¿Quedó claro esto que señalé de los títulos y subtítulos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos una cuestión que les quiero enseñar, que espero les sirva para hacer más fácil su tarea. Yo estoy utilizando procesador de textos Word, que creo que es un procesador que casi todos tenemos acceso. ¿Están de acuerdo? Muy bien, piensen lo siguiente. ¿Sí ven ustedes aquí este que dice estilos? ¿Dónde está mi cursor? Sí. Ok. Cuando usted esté redactando normal, vamos a pensar, voy a poner el título de mi trabajo. Mi trabajo se va a llamar, no sé, ensayo para examen. Punto. Trabajo, escribo, desarrollo, lo que sea, y voy a hablar de mi sección 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces utilizo aquí mi cursor donde dice título 2, ¿lo ven? Aquí utilicé título 1. Aquí voy a utilizar título 2. ¿Estamos? Y aquí va a ser la sección 2, estructura. Bueno, no, planteamiento del problema.
y voy a desarrollar lo que digo del planteamiento del problema, y pensemos que tengo que poner un subtema. ¿Están de acuerdo? Subtema 1. Voy a usar título 3. Delimitación del problema. Y luego tengo que usar mi otro subtema de la sección, la problemática. Y después tengo que volver a utilizar título 2 para mi otro gran tema, la justificación. Y después quedamos otra vez que tengo dos subtemas, la hipótesis y y la pregunta de investigación. Muy bien. Piensen ustedes que ya desarrollaron todo su ensayo, todo está bien y necesitan poner la tabla de contenido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primero que nada, pues hay que poner todo en letra Arial. Ya quedamos que los títulos, subtítulos van en Arial 14, ¿se acuerdan? No, ¿No se acuerdan de eso? no es Arial, ¿o sí? ¿No es Arial, es Times? No. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es? Sí, es Arial Sí, es 12. Times. ¿Sí? No, es Times. ¿Es Times? Sí. Ok, Times. Ok. Times 14, ¿no? No, 12. Para títulos y subtítulos. Ah, perdón, sí. Creo que, si no estoy en un error, es 14, pero ahorita lo revisamos. Bueno, aquí, ¿qué van a hacer? Primero que nada, van a ir a insertar y le van a poner salto de página para que su índice quede solito. ¿Ya vieron? ¿Sí me van siguiendo o no? ¿Puedes No, ¿se lo puede repetir repetir, eso? por favor? Ok. Que le van a dar enter en su título de investigación. ¿Ya lo vieron? Ya. Le dan enter. Aquí Ujú. se van a donde dice insertar. ¿Ven dónde